El síndrome de Lázaro, al cual se le atribuye este nombre gracias al capítulo 11 de Juan en la Biblia que dice Lázaro, levántate y anda, hace referencia a un síndrome o fenómeno que se presenta dentro del paciente después de haberse dictado su muerte. Se representa con la recuperación de signos vitales tales como frecuencia cardíaca, automatismo respiratorio, restauración de la circulación e incluso movimiento de algunos grupos musculares del cuerpo. Generalmente este síndrome se presenta durante los 10 y 15 minutos posteriores a haberse dictado la muerte del paciente y es mucho más común que se presente en pacientes que han recibido maniobras de resucitación cardiopulmonar, aunque han habido varios casos en los que se afirma que esto se presenta dentro del paciente y gracias a que él con anterioridad ha consumido algunas drogas o medicamentos considerados de uso recreativo. Con respecto a la fisiopatología del síndrome de Lázaro, la verdad es muy poco entendida y puede ser multifactorial, aunque aún se desconocen muchos aspectos por los cuales se da su presentación dentro del paciente. A continuación les voy a mostrar algunos aspectos que se consideran médicamente por los cuales se cree que se genera este fenómeno dentro del paciente. La primera es la acumulación de presión positiva, ya sea mecánica o manual en la parte del tórax. Esto se debe gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar por las cuales el paciente fue sometido con anterioridad y pues esto provoca un obstáculo del retorno venoso y es algo a lo que llamamos médicamente hipovolemia. Al detenerse la ventilación se facilita un estímulo cardíaco que permite que el corazón se respanda activando de manera espontánea la actividad eléctrica cardíaca. Y esto principalmente pues se ve en pacientes con EPOC. La segunda son altas concentraciones de potasio en la sangre, a lo que también en término médico le llamamos hipercalemia. En tercer lugar tenemos las dosis altas de epinefrina acumuladas en el cuerpo, más que todo pues en la parte del corazón, dadas también como consecuencia de todas las maniobras de reanimación por las que se vio sometido el paciente con anterioridad. En cuarto lugar tenemos un fenómeno de embolización coronaria por placas ateromas, las cuales se liberan de manera espontánea, permitiendo la recirculación dentro del cuerpo. En quinto lugar tenemos la sistolía temporal transitoria, que se presenta después de una maniobra de desfibrilación, también como consecuencia pues, de las maniobras de reanimación anteriores por las que sometimos al paciente. En sexto lugar tenemos el reflejo oculocardíaco y en séptimo tenemos la recuperación espontánea del miocardio después de que éste haya sufrido un evento isquémico. Somos claros de que no existe una definición para establecer la muerte de una persona. Por el contrario, son diferentes aspectos: la de la paciente, la nacionalidad del paciente, las especializaciones e incluso aspectos religiosos. Todo esto convierte la situación en caótica y cuando existe confusión es más probable que aparezcan problemas. Por ello, se puede definir la muerte cerebral mediante 3 ítems. El primero, la pérdida permanente e irreversible de la conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales. 2. La ausencia de automatismo respiratorio. Y 3. La evidencia del tallo irreversible, lo cual se puede manifestar por la arefesia pupilar, también la ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y la ausencia, por supuesto, de respuestas a estímulos nociceptivos. Estos son importantes siempre y cuando no sean efectos de narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. También se debe tener en cuenta el papel importante que cumple la médula espinal, ya que en la muerte cerebral la médula puede quedar liberada, por lo que es posible observar los llamados reflejos de liberación y los reflejos motores, estímulos nociceptivos como el reflejo de Lázaro, las respuestas clonoides e incluso reflejos de estiramiento. Por ello es consciente tener todo esto claro, ya que queremos ser conscientes y responsables con lo que queremos dar a conocer. No dar una respuesta por el simple hecho de darla, sino tener certeza de lo que estamos hablando y decirlo con seguridad siempre y cuando sea lo correcto.
Aun cuando los casos reportados con este fenómeno son pocos, afortunadamente, el síndrome de Lázaro plantea cuestiones legales y éticas hacia los médicos que determinan el momento de la muerte, ya que son estos los que deciden en qué momento se suspenden las maniobras de reanimación o cuándo proceder a realizar estudios post-mortem, tal como la autopsia. Este hecho se vuelve crucial cuando el paciente es declarado bajo muerte con criterios neurológicos y a su vez es potencial donante de órganos. Es importante que los médicos responsables de dictaminar la muerte cerebral cuenten con criterios claros y estandarizados sobre el concepto de irreversibilidad, ya que no se sabe cuándo se puede presentar uno de estos casos, y es de vital importancia ser conscientes y estar asesorados sobre el tema. Mucho gusto, mi nombre es Sofía Rincón y el día de hoy les voy a hablar sobre la confirmación de la muerte cerebral. Entonces, los signos clínicos anteriores deben ser corroborados mediante estudios de gabinete. Principalmente está la electrocefalografía. Esto es fundamental para el diagnóstico y debe hacerse 2 veces en intervalos de 5 horas en un adulto y hasta de 48 horas en un neonato o en prematuros. Como segundos tenemos la angiografía de los vasos cerebrales, la angiografía gráfica persufórea, el ultrasonido de Doppler transcraneal o la tomografía computada con medios constantes. Como tercero tenemos el potencial evocado de tallo cerebral. ¿A qué nos lleva a concluir todo esto? Esto nos lleva a concluir que el síndrome de Lázaro o la resucitación es el entorno espontáneo de la circulación después de varios intentos fallidos de la reanimación. Como segundo, nos lleva a señalar la importancia de gastar todos los medios clínicos y de gabinete antes de dictaminar la muerte cerebral. Como tercera y última, nos lleva a que su presencia plantea cuestiones legales y éticas al médico encargado de determinar el momento de la muerte de un paciente. El primer síndrome de Lázaro, que fue contemplado dentro de la literatura médica, fue en el año 1982 y desde entonces se han dado al menos 38 casos durante este tiempo que ha venido hacia acá. En el 2014, un hombre de 78 años en Mississippi, Estados Unidos, fue declarado muerto después de que una enfermera lo encontrara sin signos vitales. Al día siguiente, esta persona ya de la tercera edad despertó en una bolsa de cadáveres en la morgue. En el 2017, un informe que realizó el director de la Sociedad Británica de Geriatría afirma que alrededor del 82% de los casos que se han reportado del síndrome de Lázaro con autorresucitación se han producido durante los 10 minutos posteriores de haberse detenido la reanimación cardiopulmonar. El 45% de estos pacientes experimentan, después de haber retornado a la vida, una buena recuperación a nivel neurológico. Científico graduado en el Reino Unido y doctorado en biología molecular, asegura haber encontrado la fórmula para resucitar a una persona que clínicamente ha sido declarada muerta. Barnia es el actual director del proyecto de investigación llamado Resurrección en la Universidad Estatal de Nueva York. El médico describe a detalle en su libro titulado El efecto Lázaro, la metodología científica para devolver a los muertos la vida. Ahora sabemos que recién cuando una persona se convierte en cadáver que sus células comienzan a morir. El cuerpo muere, pero si manipulamos bien estos procesos, podemos hacer que el corazón vuelva a funcionar y traerlo a la vida. El procedimiento de resurrección consiste en inyectar una sustancia de gel al cuerpo del fallecido, misma que a través de catéteres llega a las arterias, con lo cual se baja la temperatura corporal de 37 a 32 grados. Después se conecta a la persona a un oxigenador y esto activa la circulación y oxigenación de la sangre. Así, la actividad metabólica de las células se reduce.
evitando su muerte. Samparni asegura que esta tecnología permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir. Si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral. Él y su equipo de investigación afirman que las neuronas pueden ser preservadas varias horas después de la muerte, que las células grasas del cuerpo humano viven 13 horas, las de la piel 24 y las de los huesos hasta 4 días. El efecto Lázaro ya es aplicado en hospitales de Japón y el continente europeo. Samparni y su equipo de médicos consiguieron resucitar al centrocampista congoleño Fabrice Muamba, quien se desplomó en el minuto 41 del partido entre el Tottenham y el Bolton de la Copa de Inglaterra. Tras someterse al procedimiento, fue resucitado en el London Chest Hospital y obtuvo una segunda vida después de un paro cardíaco. El problema que hoy tenemos es que todos estos avances no están siendo bien implementados. Entonces, tu oportunidad de vivir estará sujeta a dónde te encuentres, a qué hospital te lleven, qué doctor te atiende, pero lo que sabemos es que si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral. Lo que un día fue imposible para la ciencia, hoy parece ser una realidad. La pregunta es, ¿cuánto cuesta esta técnica de resucitación y a quiénes puede ser aplicada? Samparni asegura que el efecto Lázaro es una técnica científica que debería implementarse en todos los hospitales del mundo. Así, miles de personas clínicamente consideradas muertas literalmente volverían a la vida, gracias a la ciencia. Bianca Legorreta,